Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenido, Vitek, ¿cómo estás? Indígenas de Chenaló y también en mi trabajo que es Ciesa Sureste y con los estudiantes brillantes y dulces. Entonces estoy bien, estoy bien. Muy bien, bienvenido. Pues bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana por la misma estación, www.radiouta.com. También el domingo, a partir de las 11 de la mañana, nos puedes mirar en Soror Encuentro Feminista en YouTube. Así que entonces, pues no hay modo de que te pierdas este programa. En esta ocasión nos acompaña Wiltor Jakusinski. Él es antropólogo social y, como nos acaba de platicar, es investigador en el CIESAS del Sureste, esto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vitek, porque así solemos llamarle, es un estudioso de lo que sucede en algunos territorios del estado de Chiapas, en particular, como él lo ha comentado, en Chenaló. En esta ocasión, el título de este programa es La violencia simbólica contra las mujeres en el folclore de los Altos de Chiapas. Bienvenido, Vitek. ¿Qué nos tienes para esta charla? ¿Qué nos tienes ahora? ¿Qué es la violencia simbólica? Y además darles algunos ejemplos de cómo es la violencia a través de ciertos símbolos, de ciertos signos, de ciertas imágenes, ¿sí? Y esta violencia es mucho más peligrosa, mucho más porque es la violencia oculta, es la violencia que subyace, es la violencia que es internalizada, ¿sí? por los objetos de la violencia, que es la gente, que son, en nuestro caso, son las niñas, son las mujeres. Las niñas y las mujeres internalizan esta violencia y ni siquiera saben que son víctimas de esta violencia. Sí. Esto es lo que yo llamo la violencia simbólica. Y la violencia simbólica se expresa en diferentes campos, en diferentes sentidos. Y de esta violencia yo quiero hablar ahora. Sí. Bien. Sí, esta violencia la llamamos invisible también, ¿no? Es una violencia invisible. Es una violencia que no se nombra porque no tiene nombre. Es una violencia que pareciera que no existe, pero no es así. Vitek, ¿en qué contextos se manifiesta, en cuáles contextos se manifiesta esta violencia simbólica para las mujeres y las niñas en Chenaló? Sí. Pues mira, yo apunté aquí algunas ideas para poder seguir un orden. En primer lugar, eso asumo, de la radio feminista. Así, ¿quién dijo la frase famosa, nadie nace la mujer? Nadie nace la mujer. Eso dijo Simone de Beauvoir. Ajá. Simone de Beauvoir dijo esto porque quiso decir con esto que la niña que nace
¿sí? Todavía no es mujer, no está formada, no es niña, no es niña. Entonces la sociedad eh, la forma, la construye, la somete a una inquisición de la sociedad. Y la niña tiene que hacerse niña. ¿Sí? Entonces, esta violencia es totalmente simbólica, ¿sí? Porque no se golpea a la niña, no se la golpea, se la, se la viste, ¿sí? Primero se la viste como una niña. Entonces se hace una violación de su cuerpo. Esta violación de su cuerpo es simbólica. ¿Por qué se hace esto con ella? ¿Sí? Para preparar y reproducir el sistema social. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, primero, es el cuerpo, ¿sí? Entonces, es la violencia simbólica hacia el cuerpo. Recuerda que la simbólica quiere decir que no son golpes, es una intermediación a través de los signos. Entonces, los golpes no existen en el sentido literal, pero hay signos que significan los golpes. Ok, para dar algunos ejemplos. Sí. En Chenaló hay 13 religiones. Yo estoy hablando de Chenaló como el municipio, eh, como la cabecera municipal, ¿sí? Porque Chenaló tiene como municipio en los Altos de Chiapas, tienen más o menos muchas comunidades y muchos parajes, pero aparte tienen un centro, y este centro es el centro ceremonial, es el centro municipal. Entonces, en el centro municipal en Chenaló hay 13 comunidades. Y fuera de este centro ceremonial hay 133 comunidades. Bueno, esos son los datos desde hace 2 años, ¿sí? Ahora probablemente hay más, ¿sí? 2 más, 3 más. Ok, entonces, todos los datos que yo tengo sobre este centro municipal provienen de mis 3 colaboradoras, a las cuales yo quiero agradecer, sobre todo, agradecer su tiempo, su ingenio, su conocimiento, sí, que me han enseñado esto. Y la primera es Irma Pérez Hernández, es mi tutorada de la escuela secundaria. Y la segunda es mi comadre Magali Pérez Gómez. Y la tercera es su hija, Dalia Pérez Pérez. Y ellas han sido mis colaboradoras, amigas, que amablemente me han abierto las puertas a un conocimiento que, como sabes, yo soy hombre y extranjero, entonces no tengo tanto acceso a este conocimiento y el único acceso que tengo es a través de ellas. Entonces, quiero expresar mi agradecimiento a esas 3 mujeres, aunque habían más mujeres, claro, que hablaban conmigo. Pues entonces la violencia simbólica es la violencia, como tú dijiste, es la violencia más oculta, es la violencia más peligrosa, porque no nos damos cuenta que esto sucede, es la violencia que subyace. Y es la violencia que fundamenta todas las otras posturas hacia el mundo que podemos tomar. Y por eso es muy importante analizar esta violencia. Sí, no es posible hacer una teoría de la violencia en general, pero sí es posible dar ejemplos, es posible elucidar, es posible aclarar, es posible mostrar en qué consiste. Sí. Bien, antes de que entres a esta materia, Vitek,
cuéntanos cómo llegaste, cómo te interesaste en el tema, qué pasó que te atrajo hacia estudiar, hacia conocer más de este tema, de esta situación de la violencia simbólica hacia las mujeres y las niñas en Chenaló. ¿Qué pasó? ¿Qué te atrajo? Pues lo que me atrajo era una situación totalmente absurda y, y una situación que me situaba totalmente fuera de mis valores. Porque yo fui educado en los valores libertarianos o liberales, si quieres. ¿Sí? Entonces, los derechos humanos, la libertad, la emancipación de la mujer, ¿sí? Y todo esto. Y todo lo que viene de Marx, porque tenemos que reconocer que Marx fue lo primero quien levantó este dilema. Hay una clase para sí y hay una clase en sí. La clase en sí es la clase obrera que no está consciente de sus intereses. La clase obrera que está consciente de sus intereses él llama la clase para sí. Y un dilema muy parecido enfrentaron las feministas que vinieron después de Marx. Hay mujeres que de manera abierta apoyan y sostienen la dominación masculina. Y estas mujeres llamaron las feministas, por lo menos de la segunda ola, llamaron el feminismo en sí, porque son las mujeres que nunca votan por las mujeres, que nunca se rebelan, que nunca hablan sobre sus derechos, que son amas de casa, ¿sí? Son serviles a los hombres. Y estas mujeres llaman a las feministas el feminismo en sí. Pero aparte hay un feminismo para sí, es un feminismo rebelde, son las mujeres que están luchando por un cambio real en la vida política, en la vida cultural, en la vida económica. Y entonces la paradoja que yo vi en Chenaló fue que las mujeres que están en sí no tienen la conciencia de la lucha, no tienen la conciencia de la rebeldía, no quieren ser rebeldes, quieren ser como son las mujeres de allá. Entonces, quieren ser sumisas, no hablan nada, están silenciadas por los hombres, porque si no, entonces no llega ningún hombre para pedir su mano. Eso tiene que ver con los ideales de la mujer en Chenaló. La mujer buena y la mujer mala. La mujer buena en Chenaló es la mujer que es sumisa, que es muy servil al hombre, que no habla mucho, que no mira en sus ojos, que no sonríe. Sí. Y la mujer mala es todo lo contrario, es la mujer que sonríe, que habla, que mira en los ojos, y a esta mujer no es el objeto del deseo de los hombres en Chenaló. Entonces, muchas de estas mujeres que son así, se quedan sin hombres, sin familias, formando un grupo aparte. Entonces, mi pregunta fue, cuando yo vi todo esto, mi pregunta fue, si uno puede ser esclavo sin saber que es esclavo, si estas mujeres son esclavas sin saber que son esclavas, porque ellas no son conscientes, ¿sí? Es un grupo de para sí, perdón, no para sí, sino en sí, que no son esclavas. O son esclavas, pero no saben que son esclavas. Entonces, esto es una pregunta muy importante, y yo preguntaba a muchas mujeres, ¿te sientes feliz? ¿Te sientes feliz con esto? Que vas a ser una esposa, que vas a ser...
el noviazgo está prohibido, entonces no novia, sino esposa. Y me decían, pues, dependiendo si eran malas o buenas. Si eran buenas mujeres, me decían sí. Y si eran malas mujeres, me decían no, porque quiero estudiar. Y esto fue un dilema. Si puedes ser una esclava sin saber que eres esclava o no. Yo creo que sí, puedes ser una esclava sin saber que eres esclava. Y esto, si es un principio que el feminismo puede retomar, lo puede retomar contra un principio liberal muy importante, volenti non fit ignoria. O sea, a las personas que quieren algo, no les pasa nada malo. ¿Sí? Entonces, si las mujeres lo quieren, no les pasa nada malo. Y no les pasa, nadie les hace daño. Sí. Esto es un dilema ético muy importante. Si las mujeres quieren ser esclavas, no necesitamos luchar por sus derechos. Sí, eso creo, es un reto para el feminismo de hoy. Sí. Y entonces, esta es una pregunta, Vitek. ¿En Chenaló hay mujeres malas? Claro que hay mujeres malas y estas mujeres malas forman un grupo. Sí, porque sonríen, porque miran en los ojos de los hombres, porque platican con los hombres. Sí, no se atreven a usar minifaldas porque allá no hay, no está de moda, sí está, ni en las iglesias cristianas, ni entre los costumbres, pero sí podrían, ¿no? Atreverse. Y hay un grupo muy ahora numeroso de estas mujeres, que hablamos ayer con Natalia aquí, con mi hija Dadalia, que está aquí con nosotros, que estas mujeres, hay más y más mujeres que quieren liberarse, pero dentro del mismo Chenaló, sin huir, sin escapar, sin ir al norte, sin ir de espalda mojada. Y estas mujeres no tienen nombres, ¿sí? Porque recuerda, si eres una mujer mala, eso es chopolans. Si eres chopolans, entonces nadie va a pedir tu mano. Nadie. Porque los hombres no lo soportan. Que una mujer lo mire en los ojos. O que hable con otros hombres. Entonces no lo soportan y no se lo piden. Entonces la mujer se queda sola, aunque sea guapa, aunque tenga dinero, ¿sí? Pero se queda sola. Y si se queda sola, pues con el dinero, porque vende atole, porque vende café, porque vende tamales, porque aprendió a hacer memelitas, sí, lo que se llama aquí. Y entonces, con todo este dinero, ella ahorra el dinero y luego con el dinero que ahorra compra un terrenito para ella. Entonces es una mujer soltera, con terreno, con trabajo, con dinero. Y esta es una gran esperanza para el feminismo en Chenaló. Y yo conozco varias mujeres así. Si no escapan Chenaló, no tienen buen soporte allá. Claro que no. Porque todavía se burlan de ellas, sí, que son solteronas, etcétera. Pero hay más y más mujeres así. Entonces hay un conflicto entre las mujeres malas y buenas y la forma de vida. Estas son dos formas de vida muy diferentes que antes no existían, que empezaron a existir hace 30 años apenas. Son las mujeres estas precisamente emancipadas un poco, pero que se quedaron en Chenaló. Son las otras que emigraron y son las otras todavía
que se volvieron sumisas y se volvieron buenas mujeres y se volvieron buenas esposas y buenas madres, sí, dentro de una familia tradicional. ¿Qué papel juega la iglesia o las iglesias, las religiones en esto, en esta situación para con las mujeres? Sí, es precisamente que yo platiqué hoy con Dalia, mi ahijada, sobre esto, y le pregunto, ¿dónde hay más violencia simbólica, ¿sí?, hacia la mujer? En la iglesia, en las iglesias cristianas. Ella pertenece a la iglesia presbiteriana, que es una de las más conservadoras, o en la iglesia costumbre. Costumbre son los que preservan, digamos, las costumbres mayas, ¿no? Y ella me dice, no, en la mía, en la mía. ¿Y por qué? Porque ahí precisamente eh, hacen más opresión y más violencia a los hombres. La mujer en la iglesia presbiteriana eh, puede tener solamente 2 puestos, tiene acceso a 2 puestos. Uno, que es la maestra de escuela dominical. Y otro puesto es que puede cantar en un coro. Entonces, no puede ser ni pastora, ni predicadora, ¿sí?, ni tomar ni otros puestos dentro de la iglesia presbiteriana. Segundo, hay una selección del espacio. Eso es un espacio simbólico que divide a las mujeres y a los hombres. Las mujeres siempre cuando entras en la iglesia presbiteriana están a la izquierda. Los hombres están a la derecha, ¿sí? Eso es totalmente simbólico. Otro factor es que son las creencias, ¿sí? Entonces las mujeres allá creen, lo internalizaron, que ellas fueron hechas de la costilla de Adán. El Adán fue primero, ellas segunda, Eva, ¿sí?, y además de la costilla de Adán. Entonces son menos importantes. Deben de obedecer a los hombres. Otra regla totalmente denigrante, sí, que ellas no saben, no la ven porque son las esclavas sin saber que son esclavas. Es la regla de que en el momento del bautizo les dicen a las niñas que no pueden, primero, buscar a un novio, y segundo, no, o sea, el noviazgo está prohibido. 3,000, como te dije, de pesos, de multa se paga por si ellos te detectan que estás andando con un novio. Y segundo, no puedes buscar a tu esposo fuera de la iglesia. Entonces, tu candidato para el esposo debe ser de la iglesia. Y ellos tienen otras reglas que soportan estas más primordiales. Y entonces, si tú violas una de estas reglas, ellos mandan a sus espías que espían para ver si de veras andas con un novio o andas con alguien quien no es de la iglesia. Sí. Esto sí, la más opresión de los costumbres, porque la mujer dentro de la iglesia cristiana prácticamente no tiene salida, no tiene salida. Entonces, es posible ser una esclava sin que sepa que es una esclava. Esto es mi punto. Y es sorprendente esto que platicas, que incluso las multan, ¿no? Incluso las multan. Los padres, las madres,
no pueden modificar esto, no pueden hacer algo, no tienen injerencia, no tienen autoridad frente a esta situación. Sí, aquí levantaste otro punto muy importante. Sí, porque hay dos tipos de tiranía, dos tipos. Una tiranía de la cual habla Maquiavelo. Sí, es una tiranía príncipe, sí, que controla a sus súbditos engendrando miedo, terror. Entonces, él controla a la gente a través del terror. Y esto no es una tiranía perfecta, porque la gente más tarde o más temprano se va a rebelar contra el terror. Sí. Pero hay otra tiranía, otro tipo de tiranía mucho más peligrosa, mucho más duradera, que es la tiranía de amor. Y sobre esta tiranía escribió Friedrich Nietzsche, que los cristianos, por ejemplo, de todas las dominaciones, ejercen este tipo de tiranía, pero también los padres, y en este caso son las madres que ejercen la tiranía de amor, para controlar a sus hijas, para convertirlas en la mano de obra barata, sí, para ser sus dueñas absolutas. Ellas lo hacen a través del amor, no a través del terror. Entonces, por ejemplo, las chantajean, ¿sí? Chantajean. No, no puedes ir, no puedes salir de aquí, no puedes estudiar fuera, no puedes ir a Tuxtla, no puedes. ¿Por qué? Porque yo voy a morir sin ti. Esto es un chantaje moral que las madres, no los padres, sino las madres, ejercen sobre sus hijas. Y eso es totalmente real. Los hombres no tienen acceso a la educación de sus hijas, sino son las madres. Y es otro reto para las feministas. ¿Cómo es posible que son las mujeres que oprimen a sus propias hijas? No son los hombres que oprimen a sus propias hijas, sino las mujeres. Sí. Porque estas mujeres, las madres, son mujeres en sí, que se han formado bajo esta figura en sí, ¿no? Ellas ya vienen de ser sumisas, vienen de ser esclavas. Entonces es como una reproducción del rol, de ese papel. Entonces, ellas, aunque sean mujeres en el sentido biológico, pero recuerda, nadie nace mujer, ¿sí? Entonces, ellas no nacieron mujeres, pero las hicieron mujeres, según la muestra de esta sociedad. Entonces, si se volvieron las mujeres, según la sociedad que les exige ciertas cosas, y buenas mujeres, no pueden obrar de otra manera. Entonces, internalizaron el discurso de los hombres, sí, pero de tal manera que, que ya no puedes distinguir si son hombres o son mujeres, porque biológicamente son mujeres, socialmente son mujeres, pero el discurso es totalmente dominante, autoritario, totalmente, sí, chantajista, eh, y ellas por esta cultura que da a la mujer el lugar privilegiado dentro de la casa, porque como sabemos todos, eh, las feministas investigaron esto. Henrietta Moore, por ejemplo, dice, claro, eh, ella dice todo lo que sabemos muy bien, o sea, las mujeres fueron relegadas a la vida privada, a los hogares, y los hombres a la vida pública, sí, a la política. Ellos pueden ejercer sus puestos políticos y las mujeres son dueñas de la casa,
son dueños de la casa, y si nacen ahí otras mujeres, este sistema se reproduce. Entonces, las mujeres se vuelven tiranas en sus propias casas frente a sus propias hijas. Sí, eso es la tiranía de amor. Vitek, y tengo una pregunta, si consideras oportuno en este momento contestarla, si no la dejamos adelante. ¿Esto favorece ciertas formas de producción? ¿Está relacionado con formas de producción? Esta manera de actuar Dices, de, producción de, de económica. económica, de Ok. bienes, de servicio, de algo. Pues gracias a Dios, ha cambiado mucho, mucho, porque hace 20 años, mm, sí, más o menos, hace 30, hace 20 años, la mujer no tenía ningunos derechos para heredar la tierra. Y esto cambió a principios de este siglo. Entonces la mujer empezó a tener derechos. Y esto fue gracias a la lucha de las mujeres por heredar la tierra. Entonces, esto ha cambiado. Ahora la mujer no hereda la tierra como el hombre, porque el hombre hereda mejor tierra, ¿sí? Por ejemplo, cafetales, por ejemplo, las tierras que están cerca del río. La mujer no, pero sin embargo ya puede heredar la tierra. Segundo, es el uso de la escuela. ¿Sí? Las mujeres iban a la escuela en los años 80 y ahí en Chenaló, ¿sí? Estoy hablando de Chenaló. Y en estos años 80 y luego 90, las mujeres, las niñas, se encontraban con las maestras mestizas que les inculcaban eh, un discurso sobre los derechos de las mujeres, que ellas tienen derechos a decir no a su novio, digo a su novio, pretendiente, ¿no? Porque no es ningún novio, a su pretendiente, no quiero casarme. Y luego viene otro episodio tecnológico muy importante, que son los teléfonos celulares. Y cuando vienen los teléfonos celulares, las niñas, con estos teléfonos, primero, esto es un acceso, esto es una ventana al mundo. Y segundo, por los teléfonos pueden comunicarse con los muchachos, ¿sí? Con los novios. Y de repente los padres pierden el control sobre sus propias hijas. Y por lo tanto, otro ejemplo de la violencia simbólica, ¿sí? Es echar el teléfono a la cubeta. Les echan los teléfonos a la cubeta de las niñas para simbólicamente vengarse de estos cambios, de estas reformas, de estos nuevos tiempos que vienen. Y han venido, y ahora las muchachas ya tienen teléfonos, ya se comunican con el mundo, ya tienen sus amigas, ya pueden comunicarse con los muchachos, ¿sí? Ya pueden ver las películas, videos, etc. Entonces enfrentamos el proceso de cambio de una dinámica, de una cultura, y sabemos que esta cultura no está totalmente encerrada, ensimismada, sino que se desarrolla y se sigue desarrollando, y hay muchos cambios que están sucediendo en nuestros ojos, delante de nuestros ojos. ¿Sí? Muy interesante lo que nos comentas. Esto es nos trasladas a Chenaló y nos trasladas a estas situaciones tan difíciles de imaginar y supongo dificilísimas de vivir, ¿no? Vitek, sé que nos tienes preparada unos obsequios, unas sorpresas, unos cuentos. ¿Quieres que entremos en ello? No, cuentos no, porque si empiezo a leer los cuentos. Mira,
la violencia simbólica, yo he pensado sobre la violencia simbólica como una violencia que no es la violencia literal, que no son golpes, pero son símbolos que, eh, que simbolizan los golpes, son los signos que simbolizan los golpes. Y entonces hablamos al principio, ¿no?, de este programa de la violencia simbólica como una violencia mucho más peligrosa, que está fundamentada en algo que ni siquiera pensamos, porque no somos conscientes de esto. No somos conscientes que somos esclavos. Y bueno, y esto, uno de los filósofos más famosos e influyentes del occidente, que se llamaba Ludwig Wittgenstein, llamaba como una mitología y la comparaba con el canal del río. Nuestro pensamiento consta de dos elementos. El primer elemento es el río, es el canal, es lo que hace que el flujo del pensamiento pueda moverse. El flujo de pensamiento es el segundo elemento. Entonces, siempre puedes pensar algo gracias a que asumes algo como una certeza totalmente objetiva. Y esta certeza ya no puedes dudar de esta certeza. Ya la asumes, ya la vuelves tuya. Entonces, si la opresión o la violencia simbólica de este canal del río, donde hay verdades que no nos atrevemos, de las cuales no nos atrevemos de dudar. Y precisamente sobre esto habla Wittgenstein. Y esto es lo peor. Entonces, que la mujer, en caso de Chanaló, sí, es más débil que el hombre. Es lo primero. Esto es una certeza de la cual nadie duda. Nadie, ni siquiera las mujeres. ¿Y por qué es así? En las creencias antiguas se creía en que cada uno de nosotros, como es en México muy extendida esta creencia, cada uno de nosotros tiene a su nahual. En Tzotzil se llama Vaigel, ¿sí? Nahual, o algunos dicen chulel aquí, otros dicen tona, dependiendo de la región, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, a tu tona, a tu nahual, no sé cuál, y yo también tengo. Si somos poderosos, podemos verlo en nuestros sueños. Podemos ver en nuestros sueños qué Vaigel tenemos. Y ahora fíjate, la primera versión de los antropólogos de antes, que no han investigado bien el tema, ellos decían que las mujeres tenían a los nahuales, a los vaigeles, más débiles que los hombres. Sí. Por ejemplo, una ardilla, ¿no? O por ejemplo, un conejo, ¿sí? Y el hombre un jaguar, o un venado, porque también no solamente eran los animales, sino también los truenos, ¿sí? Supongo, ¿no? Y la mujer no. Y esto no es así, esto no es correcto. Lo correcto es, si lo investigas, si lo indagas con la gente de allá, ellos te dicen algo muy parecido, que las mujeres son más débiles, no porque tienen a los animales más débiles como sus vaigeles, sino porque las mujeres tienen a las hembras como vaigeles y los hombres tienen como machos a los vaigeles. Y entonces las hembras son más débiles que los machos y por lo tanto, si un macho jaguar es el vaigel del hombre,
Y en caso de la mujer, que puede ser su mujer, ya es la hembra de jaguar. De todas maneras, ella siempre está como en una posición perdida porque es mucho más débil. Y si preguntas a la gente por qué es débil, aparte de esta creencia, ellos te dicen, porque mira, porque yo puedo, eso me dijo un compadre, porque yo puedo cargar un cemento de 100 kilos y mi mujer no puede. Yo puedo salir en la noche y no tengo miedo. Y ella no puede porque tiene miedo, etcétera. Entonces usan los argumentos biológicos, casi biológicos, para justificar la posición mucho más baja de la mujer. La posición de desventaja. Aparte, hay, sí. Aparte hay otras cosas, ¿sabes? Hay lo que se llama tabúes culturales, porque para justificar esta posición de la mujer mucho más baja, se utiliza también la cultura. Y en la cultura, por ejemplo, ¿por qué la mujer no puede participar en la política? Porque se dice, y eso es una creencia muy extendida, que los hombres que tienen funciones, tienen puestos políticos altos e importantes, por ejemplo, que son mayores, ¿sí? Que son policías, que son vigilantes, que son presidentes, que son síndicos, tienen todos ellos diferentes clases de bastones de mando. Se llaman bastones de mando. En Tzotzil hay como 3 diferentes clases de bastones de mando. Y ahora uno de los tabúes dice que la mujer no puede tocar el bastón de mando, porque el bastón de mando tiene una vida, tiene un alma, tiene un poder que se llama kushul, que se llama shulel, que se llama alma. Y cuando la mujer toca el bastón de mando pierde el poder. Por lo tanto, los hombres solo pueden tocar el bastón de mando. Y en 2015, imagínate, llega al poder en Chenaló una mujer por las maniobras del gobierno estatal y el gobierno federal que empiezan a promover el principio de paridad, ¿sí? Y entonces llega al poder una mujer en Chenaló, la primera vez en toda la historia del municipio de Chenaló, que se llama Rosa Pérez Pérez, y empieza a tocar esos bastones del mando. Y no solo son los bastones del mando, sino también es el modo de nombrarla. Porque en Tzotzil siempre se dice al presidente, Banquilal, presidente, Banquilal, presidentes, nuestro hermano mayor, que solo lo puede decir el hombre a otro hombre, porque no había mujeres. Sí, aquí hay diferentes palabras que se utilizan para nombrar dependiendo de género. Entonces el hombre decía al presidente, Banquilar, presidente, mi hermano mayor, presidente. Ahora, no lo puedes decir a la mujer, porque si eres hombre, la mujer ya no es Banquilar, sí, sino es Shimnel. Entonces, estas confusiones lingüísticas, culturales, los tabúes, todo esto causa que la mujer ocupe una posición muy baja en la sociedad indígena y no es tan fácil cambiarlo. Y hasta ahora ha sido imposible cambiarlo, porque Rosa Pérez Pérez quiso cambiarlo.
Ella fue a Tuxtla, fue a México, denunció a los que llamaba machistas. Sí. ¿Tenía razón? No tenía razón. Esto es un asunto de los analistas. Pero no se pudo cambiar nada. Y luego llegó otro hombre para ser presidente. Entonces fue un antecedente totalmente aislado. Aislado. Sí. Vitek, el tiempo nos agobia, se nos va terminando, pero antes quiero preguntarte algo que me bulle en la cabeza, ¿no? En la mente. Lo tengo muy presente. Tú has señalado que ahora con la llegada del uso de los teléfonos celulares, el acceso a la telefonía, el acceso a los medios digitales, las niñas se comunican con quien quieren, ¿no? Con amigos, con amigas. Por esta misma vía, seguramente las adultas, los adultos, las madres, los padres, la gente de Chenaló, la sociedad, pues sabe que cómo vivimos el resto de las personas en otras partes de México. ¿Qué dicen? ¿Cómo nos miran? ¿Qué dicen de las mujeres que estamos en otros territorios de este México? ¿Qué dicen de los hombres? Y pienso también, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena para la presidencia de la ciudad, del país, tiene en su poder un bastón de mando. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellas de esto? Pues ellos dicen que simplemente debe de cumplir y no fue, ¿sabes? Algo totalmente tabú, porque la cultura no se te impone de manera autoritaria nunca. Sí, siempre hay salida, siempre hay salida. Ellos rezaban a los bastones de mando de Rosa Pérez Pérez. ¿Quiénes eran ellos? Los funcionarios religiosos hombres. Entonces, este cambio siempre está presente, pero hay que hacerlo con un plan, y ella no lo supo hacer con un plan. Esto no es que, sabes, los machistas, los machos la suprimieron. No, ella tampoco no cumplió con sus promesas, sí, electorales, no cumplió, no atendía bien a sus paisanos, ¿sí? Entonces, esta rebeldía como crecía y crecía. La realidad es siempre mucho más complicada que nos parece, ¿no? Porque hablamos y pensamos en términos de los modelos, ¿no? Ah, este es malo, este es bueno, este es mala mujer, este es buena mujer, este es buena presidenta, este es mala presidenta, mal presidente. Pero la realidad luego se escapa y de repente nos pone trampas, ¿sí? Y resulta que es mucho más complicado. Entonces, es muy difícil decir de quién era la culpa, sí, porque ella utilizaba el discurso feminista todo el tiempo, pero también abusaba de este discurso y decía, no, todo es porque lo que me sucede es porque ellos son machistas y los caciques además, pristas, ¿sí? Entonces tenemos que ser objetivos, tenemos que entrar en esta sociedad, tenemos que analizar bien lo que está pasando. Sí. ¿Y qué dicen entonces de las mujeres de otros lugares? ¿Qué dicen? ¿Cómo nos miran al resto, ¿no? de las mujeres de este país? ¿Cómo nos miran? ¿Cómo las miran? Pues dependiendo del lugar, ¿no? Pero yo creo que en este caso, como dice Donna Haraway, que dejemos de esencializar a la mujer, preguntar quién es la mujer, sino que busquemos algunas alternativas. Y ella encuentra la alternativa
es la tercera ola del feminismo, cuando las feministas dejan de esencializar a la mujer, preguntar qué es la mujer. Ella no pregunta qué es la mujer, sino pregunta cuál es la alternativa para una vida diferente, femenina si quieres, pero sin mujeres esencializadas. Y la encuentra en el uso de, de los gadgets, de estos diferentes, ella lo llama híbridos. Necesitamos. La mujer ahora es mujer porque usa ciertos instrumentos y el hombre también usa ciertos instrumentos. Y estos instrumentos nos permiten superar la naturaleza. Porque antes se pensaba que la naturaleza de la mujer es dar a luz, ¿sí? Es estar en la familia. Esto fue muy criticado por la primera ola del feminismo y claro que en uno y otro lugar de repente se encuentra un hombre como feminista. Y uno de los primeros hombres feministas era George Bernard Shaw, que decía, la familia es el infierno de las muchachas y es la fábrica de las esposas. Sí. Y así eso funcionaba. Y luego la mujer se liberó de la familia, se estaba liberando y se está liberando todo el tiempo. Entonces depende mucho de la mujer que está, no sé, en Holanda, en Inglaterra, en México, en Colombia, sí, en uno de los países africanos. Todas estas mujeres son muy diferentes, muy diferentes. Entonces, Donna Haraway Movie dice que les demos estos híbridos, ¿sí? Estos instrumentos, esta tecnología, que ellas puedan salir de la esclavitud que les pone la naturaleza en primer lugar y la sociedad en segundo lugar. Hoy con la cuarta ola del feminismo, pues la mujer es el sujeto político, ¿no? El sujeto político del feminismo. Pero vamos avanzando, Vitek, en esto. Por ahora, el tiempo nos ha llegado al final de esta charla, nos lleva al final de la charla. ¿Quieres agregar algo? ¿Qué se espera? ¿Qué nos espera? ¿Qué hay por hacer? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Qué bueno que Marx decía en la tesis sobre Feuerbach, que todos los pensadores, filósofos y académicos han tratado de comprender el mundo, pero se trata de que hay que cambiarlo. Lo que nos espera es simplemente juntar esas dos funciones. O sea, para cambiar el mundo necesitamos comprender el mundo y para comprender el mundo también necesitamos una acción. Entonces estas dos cosas se toman de la mano. ¿Y cuál acción tienes en mente, Vitek? ¿En cuál acción has pensado? ¿En cuáles acciones? ¿Cuáles acciones vienen? Son las acciones, es que simplemente tenemos que ser rebeldes. Tenemos que ser rebeldes porque si no somos rebeldes, todo está perdido. Tenemos que ser antisistémicos. Tenemos que desobedecer los órdenes de nuestros superiores, porque en esto consiste nuestra libertad. Y tenemos que ser fieles a ciertos valores que yo los llamaría los valores liberales, que es precisamente libertad, los derechos, emancipación. Sí. Y claro que por todo se paga el precio. Y por esto también se paga el precio. Por ejemplo, enajenación de la comunidad. Pero si me preguntas cuáles son mis valores personales que quiero defender, pues yo prefiero la libertad y enajenación de una comunidad que la obediencia
ciega las reglas que me impone una comunidad. Sí. Pues muy bien, bienvenido a este espacio, a Soror, un espacio de encuentro, de análisis, de diálogo, de desobediencia, de rebeldía, de construcción y de planeación. Así que, bienvenido, Vitek, muy bien. Invitación. Sí. Pues con todo gusto esperamos tenerte pronto por acá y que podamos hablar en una siguiente charla sobre esta forma de la desobediencia, ¿no? Sobre estas formas de la rebeldía, sobre estas formas de la organización. Vitek, ha sido un gusto charlar contigo. Es un gusto tenerte en este programa. Esperamos verte pronto por acá. Realmente. Gracias, Stoica. Gracias. Pues bien, gracias. Pues nos despedimos en esta ocasión de Vitek Jacobiski y se despide también de ustedes Carla Arredondo, nuestra directora técnica, el director de producción Paris Paredes y en la voz Stoica. Hasta pronto.